Simetría. En este vídeo vamos a estudiar los dos tipos de simetría que existen, la simetría central y la simetría axial. La simetría central es aquella en la que se aporta o se da como dato inicial un punto que es el centro de simetría. Y simplemente para hallar el transformado de cualquier punto, como por ejemplo este punto A, lo que hacemos es unir O con A mediante una recta y esta medida se lleva a partir de O en el sentido contrario una longitud igual. Con lo cual tendremos ahí el punto A', cumpliéndose que la medida OA es igual a OA'. Si nosotros tuviéramos aquí otros dos puntos B y C, que unidos con el punto A determinan un triángulo ABC, podemos repetir el proceso. Sería simplemente, para hallar el transformado del punto B, sería unir O con B mediante una recta y esta medida OB llevarla a continuación. Tendremos aquí un punto B'. Lo mismo ocurriría con el C. Sacaríamos el C' y uniendo esos tres puntos formamos un triángulo, que sería el transformado por simetría central del triángulo ABC. Observamos un detalle, que el lado AB del triángulo original es paralelo a A'B', pero observamos que los sentidos son contrarios, es decir, para ir de A a B vamos en este sentido y para ir de A' a B' vamos en el contrario. Lo mismo ocurre con AC, que su transformado es paralelo y de igual medida, evidentemente, pero también de sentido contrario. Para ir de A a C vamos hacia abajo y aquí para ir de A' a C' vamos hacia arriba. Igual circunstancia se produce con BC y con B'C'. Luego estas serían las propiedades fundamentales de las figuras simétricas en simetría central. Y es que, digamos que cualquier segmento tiene por transformado uno paralelo, lo único que el sentido es contrario. Podemos observar una cosa, que si nombramos los vértices en sentido de las agujas del reloj ABC de la figura original, vemos que en la figura transformada se conserva ese sentido, ABC, mantiene esa, esa característica de mantener el sentido de numeración de las figuras original y transformada, cosa que cuando veamos luego la simetría axial o especular, veremos que no se produce tal circunstancia. Por tanto, se cumpliría también que OB es igual a OB' y OC igual a C', según hemos definido al inicio esta transformación. A continuación vamos a ver la simetría axial. En este caso vamos a suponer que partimos de un dato que va a ser el eje de simetría. Entonces vamos a suponer que tenemos aquí tres vértices A, B y C de un triángulo pues similar al del caso anterior. Y que tenemos aquí el eje de simetría y queremos hallar la figura simétrica. Cada punto de la figura original se transforma en un punto de la transformada por el procedimiento consistente en lo siguiente, en que el transformado se encuentra en una perpendicular al eje trazada por el punto en cuestión. Y entonces esta medida de la distancia del punto al eje es la que llevamos a partir del corte con el eje a continuación. Obtenemos aquí un punto que es el que vamos a ser el llamado simétrico, que es el que, siguiendo la nomenclatura que estamos aplicando, pues sería el A' transformado del A. Haríamos lo mismo con el C y con el B. Si podemos repetir el proceso, simplemente desde el punto C haríamos aquí una perpendicular a el eje de simetría. Esta distancia desde el punto al eje de simetría la llevaríamos a partir del punto de corte y tendríamos ahí un punto que va a representar el transformado del punto C, que es el que vamos a llamar C'. Bien, nosotros podríamos repetir el mismo proceso con el punto B, pero hay una cuestión. Como entonces cada recta o cada segmento tiene por asociado a uno en la figura transformada que está en una perpendicular, sin embargo, nosotros podemos alargar el eje de simetría. Vamos a mover aquí para tenerlo aquí en la parte un poquitín más ampliado, y como ya tenemos el punto A de su transformado, para hallar el transformado de B, nosotros lo que podemos hacer es prolongar la recta AB hasta cortar al eje. Tendremos aquí un punto de corte de esa recta con el eje. ¿Qué ocurre? Pues que ese punto es doble. ¿Por qué? Porque es simétrico de sí mismo. El simétrico de ese punto, al ser su distancia al eje 0, pues va a ser el mismo. Y entonces ahora simplemente no tendríamos más que unir ese punto con el simétrico de A, que es A', y no hay más que desde B hacer una perpendicular al eje de simetría, como hemos hecho antes, y esa línea simplemente alargarla hasta cortar a la línea que habíamos obtenido.
De modo que obtenemos aquí el simétrico del punto B por otro procedimiento. Siempre, claro, este procedimiento se puede aplicar cuando tengamos al menos el simétrico de un punto original, de la figura original. Y ahora ya no habría más que unir, vamos a hacerlo con una línea, digamos, un poquitín más gruesa, no habría más que unir los tres vértices obtenidos, que serían estos tres, y esta sería la figura transformada en esa aplicación, que sería una simetría axial o especular. Podemos comprobar, si quisiéramos, que si prolongáramos el lado BC hasta su corte con el eje, con la prolongación del eje, pues ocurriría lo mismo, que se va a producir ahí un corte, digamos, en la parte, digamos, prolongada del eje. Entonces, esa propiedad se cumple siempre y no hay ningún problema en aplicarla, siempre que tengamos el transformado de un punto. Y esta sería la figura transformada de una figura genérica original en una simetría axial en la cual se ha aportado el eje de simetría. Comentamos en su día, en un vídeo precedente, que el producto de dos transformaciones es una transformación equivalente a la realización sucesiva de ambas. Entonces vamos a ver dos posibilidades de producto de dos simetrías axiales. Supongamos que tenemos aquí una simetría axial con un eje, vamos a ponerle aquí un eje, un primer eje, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser el eje horizontal, y luego vamos a poner aquí un segundo eje que sería paralelo al anterior. Entonces vamos a ver cuál sería el producto de dos simetrías axiales de ejes paralelos. Vamos a suponer que partimos de un primer punto, supongamos un punto aquí, y que ese punto vamos a llamarle A, como venimos llamando, en fin, daría igual el nombre que empleemos. Este sería un primer eje, que le podemos llamar E1, y un segundo eje que le podemos llamar E2. Pues el eje E1 sería este que vamos a poner aquí, este sería el eje E1, y el eje E2 tendríamos aquí, que sería este, paralelo al anterior. Y esos dos ejes distan una determinada distancia. Bien, pues lo primero que vamos a hacer para hallar la transformación producto de esas dos simetrías axiales sería hallar el transformado del punto A con el primer eje. Para ello haremos una perpendicular. Esta distancia, como hemos dicho, llevaremos a partir del punto de corte con el eje esa distancia a continuación, y aquí tendremos un primer punto que le podemos llamar, si se quiere, A'. Bien, ese punto A' es el obtenido después de haber aplicado la primera transformación. Si a ese punto A' le aplicamos la segunda con un segundo eje de simetría, lo que haremos será, desde ese punto, trazar una nueva perpendicular al segundo eje, y esta distancia sería llevarla a continuación. Y aquí tendríamos el transformado después de esa segunda aplicación. Y aquí tendríamos el punto este que le vamos a llamar pues A segunda. Bien, ¿cuál es la transformación que nos hace ir de A directamente a A segunda? ¿Hay alguna relación o hay alguna característica que se pueda producir? Pues observemos un detalle. La distancia de A a este eje le podemos llamar X, que es igual a esta distancia. Con lo cual, si esto es X y esto es X, de aquí a aquí es 2X. Si a esta distancia le llamo Y, esta también será Y. Con lo cual, esto es Y y esto es Y, luego esto es 2Y. Con lo cual, la distancia del punto A al punto A segunda es 2X más 2Y. Vamos a ponerlo aquí para que quede claro. 2X más 2Y. Siendo X e Y, como ahora vamos a establecer, esto sería la distancia. Podemos decir que, vamos a ponerlo mejor, que a segunda, la distancia a segunda, es igual a 2X más 2Y. Siendo, como digo, X, vamos a poner la letra X aquí, esto sería X, y esto sería X, esto es X y esto es X, y luego tenemos aquí que esto es Y, que esta otra distancia es Y, y que esta otra distancia es Y. Vamos a poner esta X aquí en la izquierda para que sea más intuitivo y se vea más claro. Entonces ahí tendríamos la X. Bien, dicho esto, desde A hasta A segunda es X, X y Y. Luego X más X es 2X, más Y, 2Y. Luego 2X más 2Y. Esto lo puedo poner también, si quiero, como dos veces X más Y.
Sería sacando factor común al 2. Vamos a ponerlo para que quede claro el proceso. A' es 2x más 2y igual a 2x más y. Pero estaréis de acuerdo que x más y es precisamente la distancia entre los dos ejes. Luego entonces, y vemos que este punto se transforma en este, desplazándolo una medida dos veces la distancia entre los dos ejes, y siempre esa dirección es perpendicular a ambos, puesto que ambos son paralelos. Luego entonces esa dirección es siempre la misma, perpendicular a estos ejes. Lo cual quiere decir que el producto de dos simetrías axiales va a ser una traslación, que es una transformación que ya hemos estudiado, una traslación de vector perpendicular o dirección perpendicular a los ejes de simetría y vector traslación igual a el doble de la distancia entre los dos ejes. Y ese sería el producto de dos simetrías axiales, con ejes paralelos. El producto es una transformación que es una traslación, cuyo vector es perpendicular a los ejes paralelos y cuyo módulo, cuya longitud de ese vector es el doble de la distancia entre dichos ejes. Y eso ha salido del análisis de esta operación. Cualquier otro punto que nosotros hubiéramos tomado, si se quiere, en cualquier posición, supóngase que ponemos un punto aquí distinto, un punto B diferente, en una posición diferente a la A, llegaríamos a la misma conclusión. Vamos a ponerlo aquí, que esto es B. Vamos a poner, se puede ver, entonces esto es lo que le da constancia y da consistencia a la propiedad que acabamos de decir. Nosotros hacemos la perpendicular desde B, esta distancia la llevamos aquí a continuación, la misma distancia, y tenemos aquí un punto que es el B', que sería este, que es el transformado de B. Una que tenemos este B', a él le aplicamos la segunda transformación, es decir, la segunda simetría. Desde ese B' haremos una perpendicular al segundo eje de simetría. Esta distancia la llevaremos a partir del punto de corte aquí a continuación. Con lo cual tendremos aquí un punto que le vamos a llamar B segunda. Bien, entonces tenemos aquí el B segunda. Bien, una vez que tenemos ese B segunda, vamos a ver aquí la propiedad que tenemos. ¿Cuál es la distancia B segunda? Pues vamos a ver si existe una constancia. Pues aquí vemos que a esta primera distancia le vamos a llamar Z. Por ejemplo, le vamos a llamar Z. Esta primera distancia va a ser Z. Vamos a ponerlo aquí. Luego, esta segunda distancia va a volver a ser Z, puesto que, por definición, al hacer el simétrico, eso es distancia Z. A continuación, podemos poner una letra X, que puede ser, bueno, vamos a llamar distinta, una letra V, si se quiere. Esta es distancia desde B' al nuevo eje de simetría, le vamos a llamar V, y esa misma distancia, pues va a ser V también, puesto que, por definición, pues las distancias son iguales a los ejes. Con lo cual, ¿qué podemos decir? Pues que B segunda será igual a Z más Z más V más V. Es decir, podemos poner aquí, pues que B segunda es igual a Z más Z, hemos dicho, Z más Z, vamos a ponerlo aquí, igual a Z más Z más V más V. Y esto podemos decir que esto es igual a 2Z, igual que hemos hecho antes, más 2V. Y esto podemos decir que es igual a, sacando un factor común, a 2 que multiplica a Z más V. Bien, esto es lo que podemos establecer y poner aquí. Entonces, vemos que es el doble de Z más V, pero Z más V vuelve a ser la distancia entre los dos ejes. Luego entonces vemos que cualquier punto en una posición distinta al punto A, cualquier punto B en posición distinta al punto A, sé que su transformado va a estar en una línea perpendicular a los ejes, es decir, paralela a la anterior. Y además que dista del punto final B segunda del primero, dista una distancia que es el doble de Z más V, que es igual a X más Y, es decir, el doble de la distancia entre los ejes. Luego de ahí el que podamos decir que la distancia
o el producto de dos simetrías axiales de ejes paralelos es una traslación cuyo vector es perpendicular a los ejes y cuyo medida de ese vector es el doble de la distancia entre dichos ejes. Con esto quedaría demostrado este producto de dos transformaciones. Veamos a continuación, aquí en la parte izquierda, cómo sería el producto de dos simetrías axiales, pero de ejes concurrentes en un punto. Como hemos hecho en el caso anterior, tomemos un punto A y hallemos su simétrico respecto al primer eje. Obtendremos este punto A'. Hemos hecho la perpendicular y hemos llevado a la misma distancia. Del punto A' obtenido le aplicamos la segunda transformación con el segundo eje. Le hacemos perpendicular, llevamos esa medida y tenemos el punto A segunda. ¿Cuál es la transformación que nos hace ir de A a A segunda directamente? Pues observamos una cosa, que al ser esta distancia igual a esta y esta A' perpendicular al eje A', pues este eje es la mediatriz del segmento AA'. Y por otro lado, el A' segunda ocurre lo mismo, que E sub 2 es la mediatriz de A' segunda. Con lo cual, esta es una mediatriz y esta es otra, por tanto este punto es un punto que equidista de A y de A segunda. Luego podemos decir que es el centro de un arco que pasa por A y por A segunda. Y ese arco, sería este, nos va a ayudar a entender cuál sería la transformación producto. ¿Por qué? Pues porque vemos que al tener estas dos simetrías, este ángulo omega va a ser igual a este ángulo omega. Y este otro ángulo, que le podemos llamar, si se quiere, delta mayúscula, va a ser igual a este delta mayúscula. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues que para ir desde A hasta A segunda, vamos a tener que va a ser un giro de centro en el punto de corte de los dos ejes y amplitud del giro omega más delta más delta. Es decir, que se cumplirá que el ángulo A o A segunda es igual a omega más delta, como hemos dicho. Pero omega más omega es 2 omega y delta más delta es 2 delta. Con lo cual, sacando factor común al 2, me queda 2 veces omega más delta. Luego entonces llego a la conclusión de que para transformar mediante una transformación producto de estas dos simetrías axiales de ejes concurrentes, se transforma en un giro de centro el punto de corte y de amplitud el doble del ángulo formado por los dos ejes. Obsérvese que el ángulo formado por E1 y E2 es omega más delta. Luego el ángulo para ir desde A hasta A segunda directamente sería el doble de ese ángulo. Luego el producto de dos simetrías axiales de ejes concurrentes es un giro de centro de giro el punto de corte de los ejes y amplitud del giro el doble del ángulo formado por dichos ejes. Y esta sería otra de las propiedades interesantes dentro de la simetría axial. Bien, dicho esto, vamos a observar que, viendo la figura que hemos dibujado hace unos minutos, que si tenemos aquí la figura transformada ABC de este triángulo, que es A', B'C', observamos que en la simetría axial se produce una circunstancia, que la figura original y la transformada son iguales, lo mismo que ocurría cuando era la simetría central, pero no son paralelos los elementos correspondientes. Obsérvese que AC y A'C' no son paralelos, son iguales pero no paralelos. Y por tanto, además de eso, si vemos que seguimos la lectura del triángulo en el sentido de las agujas del reloj del triángulo original, tenemos que es ACB. Si leemos en el sentido de agujas del reloj del triángulo transformado es ABC. Por eso lo que observamos es que esta transformación invierte los sentidos. Eso es una propiedad importante. O sea, los sentidos de nombramiento de la figura original y la transformada son opuestos. Y eso es otra propiedad importante. Entonces, dos propiedades: que las figuras son iguales, que los segmentos original y transformado son iguales, que no resultan paralelos, a diferencia del caso anterior, que concurren prolongados los elementos correspondientes en puntos del eje de simetría, y que el orden de nombramiento de los vértices de una figura original y el de la transformada son contrarios. Por eso algunos autores a esta transformación también le llaman anticongruencia. Dos figuras son congruentes, el que son congruentes significa que son iguales. Pues anticongruencia es que siendo iguales las figuras, pero los sentidos son distintos. Veamos a continuación una posible aplicación de la simetría, en este caso la simetría central. Supongamos que nos dan un punto O y nos dan dos rectas R y S. Y nos piden que hallemos un punto A de R tal que OA sea igual a OA', estando el A' en S. Es decir, que hagamos una recta que pase por O, que corte a R en un punto y a S en otro punto, de modo que la distancia de O a ese punto sea igual a la distancia de O al otro punto de la otra recta. Habrá un cierto punto de esta recta que
su simétrico respecto a O sea un punto S. ¿Por qué? Porque si la expresión, digamos, del enunciado es OA igual a OA', estando A en la recta R y A' en la recta S. Bien, pues habrá un punto, como digo, de R, tal que esto es una simetría central, claramente, en el que el centro de simetría es O. Y entonces habrá un punto de R, desconocido para mí, que es el punto A que voy buscando, cuyo simétrico respecto a O sería un punto de S. Yo podría hacer una prueba, un ensayo-error, y coger aquí un punto cualquiera y hallar el simétrico de ese punto respecto a el punto O. Es decir, coger este punto, tomar esta medida, como hemos dicho anteriormente, tomar esa medida, esa longitud, llevarla a partir de O, y veo que tengo aquí otro punto que es el correspondiente simétrico. Pero claro, este punto no me cae en S. Puedo modificar la posición de este, si se quiere, ponerlo en otro sitio, en otra posición distinta, y entonces ahora volver a repetir el proceso, hallar el simétrico de este punto respecto a O, esa distancia ponerla a continuación y ver que seguimos sin conseguir el objetivo, puesto que, claro, es mucha casualidad que encontremos el punto que vamos pidiendo. Pero lo que sí nos vamos dando cuenta es de una cosa, de que a medida que vamos viniendo hacia acá abajo, en este caso, al aumentar esta distancia, pues aumenta la posibilidad de que este punto caiga sobre esta recta. ¿Pero qué me doy cuenta? Pues que todos los transformados de estos puntos que estoy aplicando son los simétricos, son los puntos que se encuentran en la simétrica de la recta R respecto a O. Con lo cual sabemos que esa simétrica, en simetría central, recuérdese que los elementos original y transformado eran paralelos, pues no tendría más que coger y hacer una paralela a esta recta por el simétrico de cualquiera de ellos, por ejemplo por este de aquí. Esa sería la simétrica de esta recta. Luego, cada punto de esta tiene un simétrico en esta otra. Como decíamos, habrá cierto punto de esta recta, desconocido para mí, cuyo simétrico respecto a O sea un punto de la S, y por tanto va a ser un punto de esta. Pues simplemente donde esta simétrica que acabamos de obtener corte a S, va a ser precisamente el punto que unido con O determina, que lo vamos a hacer en un color diferente para que quede claro, determina la recta que al hacer su simétrica respecto a O nos dé un punto que es precisamente aquí el punto A y el punto A', los que queremos encontrar, y esta ha sido entonces la recta que pasando por O produce un punto en A en una y un punto A' en la otra, tal que OA es igual a OA'. Y ese sería el resultado de esta, digamos, aplicación de simetría central. Para completar otra de las aplicaciones, en este caso de simetría axial, vamos a ver lo siguiente. A priori no sabemos si esta aplicación va a ser de simetría axial o no. Ya hemos metido un poco la pata, pero bueno, vamos a comentarlo. Supongamos que tenemos una recta y tenemos dos puntos A y B situados en el mismo semiplano de esa recta, que esa recta establece, mejor dicho. Se trata de encontrar un punto X tal que la suma de AX más BX dé un valor mínimo. Bien. Nosotros, en teoría, lo que buscamos es que encontremos ese punto X, que cumpla que esto más esto sea mínimo. Observamos una cosa, que nosotros si hallamos el simétrico de B respecto a la recta dada y tenemos este punto B', esté donde esté el X, se cumplirá que AX más BX, si esta medida, o sea, obsérvese que si este es el simétrico, esta medida va a ser igual a esta, ¿sí? Por una cuestión de simetría elemental. Luego entonces, esté donde esté el X, se tiene que cumplir que esto más esto es igual a esto más esto. O dicho de otra manera, si fuera este el X, esto más esto es igual a esto más la distancia de este punto al B'. Por tanto, como entre dos puntos el mínimo camino es la línea recta, si nosotros unimos B' con A, tendremos que el punto X va a ser este. Y entonces ya vamos a ver que esa es simplemente la solución. ¿Por qué? Porque si esto más esto es igual a esto más esto, y quiero que la suma de esos dos factores, de esos dos sumandos, sea mínima, pues lógicamente entre dos puntos el mínimo camino es la línea recta. Luego lo que hemos hecho es hallar el simétrico de B respecto a la recta dada, unir B' con A' y el corte de esa recta con la recta original, pues sería el punto X. Por eso antes al principio decía que esto era un eje de simetría. Pero vamos, a priori no tendríamos por qué saber que esta era una transformación de simetría. Lo hemos sacado deduciendo de la definición del enunciado y de las propiedades de la simetría, pues que hemos recordado al empezar a resolverlo.